Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos amigos a este noticiario de Radio Universal correspondiente al 1 de marzo de 1936. Y comenzamos con nuestro argumento editorial. Las manifestaciones de activistas de izquierdas, aprobadas por el gobierno civil o no, se desarrollan de forma numerosa por diferentes ciudades del país. La simbología mostrada en las concentraciones se realiza bajo la bandera roja y el puño en alto, con diferentes gritos en los que se dan mueras a las instituciones consideradas contrarrevolucionarias, junto a los vivas al modelo revolucionario más afín, como la Revolución Rusa, que dio origen a la Unión Soviética. Las masas se han adueñado de las calles alegando libertad, igualdad y justicia. El triunfo del Frente Popular es reivindicado como un triunfo del pueblo, como si quienes hubiesen votado a las demás opciones políticas no formasen parte de él, del pueblo. La puesta en libertad de los detenidos por la Revolución de Octubre de 1934 ha ayudado a aumentar el nivel de inestabilidad en las calles. Los ataques a personas solitarias de reconocidas simpatías derechistas y a visualizar en las calles una grave situación prerrevolucionaria. Militantes de las juventudes socialistas y comunistas desfilan con armas en formaciones cerradas y uniformados de forma semejante al frente de combatientes rojos del Partido Comunista Alemán. Las marchas, las banderas, los gritos y las acciones no reflejan un acatamiento o defensa de las leyes republicanas, sino la preparación de una acción bolchevique contra la República misma. Y les dejamos ahora con una noticia de publicidad antes de dar comienzo a nuestro repaso a la actualidad nacional. Si usted no haya alivio con sus padecimientos reumáticos, haga una prueba con Frila, antes Frilax. Y abrimos página de información nacional en Radio Universal. La aplicación de la amnistía ha favorecido la puesta en libertad de los consejeros de gobierno catalán detenidos que han efectuado en tren su viaje de vuelta a Barcelona. En el Parlamento catalán se procede a la elección por aclamación de Lluís Companys para la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Los diputados pertenecientes al bloque gubernamental, puestos en pie, aclaman el nombre de su principal dirigente, mientras los representantes de la Lliga catalana permanecen sentados. Los demás prorrumpen en vivas y aplausos, a los que se suman los suyos y el público de las tribunas. Desde la tribuna pública, unos individuos han dado mueras a la Lliga catalana. Seguidamente, después de dar lectura a un telegrama de los exconsejeros amnistiados, que forman parte de la Cámara, mediante el cual suman su voto a favor de la elección del señor Lluís Companys, se levanta la sesión a las 6 menos cuarto de la tarde. Y ahora interrumpimos unos segundos la emisión de este boletín para dar paso a nuestro patrocinador, Peleterías El Pecán y La Dalia. Pecán, eso y fría, lo mismito que La Dalia, la mejor peletería que tenemos en Madrid, vaya que sí. Volvemos con información nacional en este boletín de Radio Universal correspondiente al 1 de marzo de 1936. La toma de posesión de algunos alcaldes, como el de Arjona, recién salido de la cárcel, ha causado la detención de 26 reconocidos derechistas de su municipio, entre los que destacan todos los miembros del Comité Local de Acción Popular. El ministro de Educación ha enviado una circular a los inspectores de su ramo para que se lea y sea enviado un informe indicando las poblaciones con escuelas servidas por congregaciones religiosas para inmediatamente establecer nuevas escuelas nacionales que obliguen a prescindir de las de carácter religioso. Y nos pasa a nuestro compañero de redacción una noticia de última hora. Acabamos de conocer que el ministro de la Marina ha girado una circular mediante la cual se prohíbe la lectura, atención, y adquisición de prensa contraria a la Constitución, esencialmente aquella de carácter monárquico, siendo responsables de esta orden los jefes de los buques y responsables de establecimientos navales.
Vamos ahora con la información de carácter internacional. En la guerra italo-etíope, los italianos han entrado en Amba al-Aji, confirmando la destrucción de las principales fuerzas etíopes. El Negus ha partido hacia el norte con tropas de refresco. La Sociedad de Naciones podría causar la salida de Italia de este organismo internacional si se deciden a una nueva sanción contra la Italia de Benito Mussolini. Y cerramos ya nuestro boletín de hoy con una melodía musical de nuestra selección, la sintonía del Pichi en Las Leandras. Ahí queda eso, ya te digo. Hasta mañana. Del portillo a la Arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servido. ¡Pichi! Aquí estamos. Desde el 1 de marzo de 1936 volvemos al 1 de marzo, pero de 2019, de la mano de mi queridísimo Luis Togores, profesor, historiador y escritor, prolífico escritor, sí señor. Muy buenas Querido noches, Luis, don Eduardo, ¿qué tal? Muy bienvenido otra vez, querido. Siempre es un placer volver Bueno, a casa. hemos hablado, Luis, en el informativo, hemos contado, bueno, pues cómo las milicias socialistas desfilaban por la vía pública, bueno, pues con armas, pero por todas las calles de las grandes ciudades españolas, grandes y medianas, incluso pequeñas. Las milicias socialistas señoreaban la calle y además desfilaban militarmente armados, milicias de partidos políticos, como en este caso el Partido Socialista. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo dejaba el gobierno, el Ministerio de la Gobernación, quienes tenían la responsabilidad del orden público, que unas milicias de un partido político, desfilasen armados y en formación por la vía pública? Bueno, tú sabes que siempre tenemos la idea, quizá cinematográfica, de que el único que tenía milicias era el partido nazi, ¿no? Quizá por los documentales de Nelly Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, etcétera, las películas, ¿no? Cabaret y otras. Pero la milicia política era una cosa muy antigua. Es decir, en el siglo XIX, por ejemplo, aquí en España, había dos milicias perfectamente enfrentadas. Bueno, había varias. Estaban las milicias liberales, tanto del Partido Moderado como del Partido Unionista, como lo que estaban las milicias carlistas. Y todas, evidentemente, eran organizaciones armadas porque defendían el ideario del partido a través de la violencia física. Entonces, por tanto, tenían todos, digamos, una estructura paramilitar que les permitía hacer política. ¿Cuántas veces algún partido llegaba al poder porque tenía, en el caso de la España del 19, un espadón y una milicia que les sustentaba? En el caso de la izquierda española, esta milicia existía con extraordinariamente fuerza. Además, iban uniformados, es decir, por ejemplo, los socialistas con camisa roja, no solamente en España, sino en toda Europa, porque se basaban en un ejemplo que tenían clarísimo y triunfador, que era, bueno, la milicia roja que había creado Trotsky en la Revolución Rusa, que luego nosotros la hemos conocido como Ejército Rojo, pero el Ejército Rojo en realidad es la estatalización dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética de la milicia de Trotsky que había hecho la revolución. Entonces, en todo eso, como el modelo a seguir para alcanzar el poder era precisamente las milicias, pues todos los partidos, los anarquistas, los socialistas, los comunistas tenían sus milicias. De hecho, la mejor milicia que hay en el Frente Popular durante la Guerra Civil es el 5º Regimiento, que es el ejército privado del Partido Comunista. Entonces, en este momento estas milicias desfilaban por las calles. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba el gobierno, su gobierno en el poder, y ese gobierno evidentemente no iba a detener a sus propios votantes. Además, pensemos que el poder también estaba en la calle, es decir, que cuando tú tenías una milicia no solamente te votaban los partidarios del UGT o del PSOE o del Partido Comunista, sino que esas milicias tenían capacidad de presión real, porque eran un ejército con arsenales de armas, muchos de los instructores que tenían pues eran gente como el teniente Castillo, es decir, gente que les preparaba militarmente y realmente podía producir un enfrentamiento. Entonces, claro, pues esta gente desfilaba por las calles, porque además también era un gesto de propaganda. Vamos, porque había casos incluso que tenían hasta bandas de música que desfilaban por la Gran Vía con la banda de música del UGT, es decir, porque era un acto de propaganda y además muchos, sobre todo gente joven, pues veían esas milicias políticas, digamos, la solución de muchos problemas, porque no nos olvidemos que la violencia entonces se consideraba una cosa legítima e incluso necesaria para sanear las sociedades. Hoy día nos parece una cosa horrible, pero el movimiento futurista y tanto Lenin y tal hablaban de la violencia como una manera de sanear los problemas de la sociedad, eliminando aquellas ideas y aquellos personajes nocivos que no eran buenos para un modelo social concreto, y las milicias eran las que tenían estas obligaciones. Y por eso desfilaban por las calles, ante el estupor de la Guardia Civil y de los guardias de asalto, que muchas veces no pueden hacer nada. Claro, evidentemente.
Has hablado de las milicias bolcheviques, pero estas concretamente eran una copia más del Frente de Combatientes Rojos alemán. ¿Y qué era el Frente de Combatientes Rojos alemán? Bueno, tú ya sabes que siempre los españoles tenemos un poco la fascinación por todo lo que viene de Alemania, ¿no? Por su eficiencia y tal. Realmente había dos modelos. Había el modelo de la Revolución Rusa del 17, es decir, organizado por Trotsky, pero Trotsky había caído en desgracia, como se había enfrentado a Stalin, entonces Trotsky se había escindido del partido oficial de la Unión Soviética. De hecho habían surgido los trotskistas, que aquí en España tenían su propia milicia y su propio ejército, que era el POUN, de los de Andreu Nin. De hecho, como sabes, Trotsky acabará siendo asesinado por orden de Stalin por un español que le clavó un piolete en la cabeza, sí, durmiendo la siesta en México, algo un poco bizarro, ¿no? Sí. Y entonces, luego la revolución que habíamos tenido más próxima era precisamente la revolución de la República de Weimar del 18 y 19, la de Rosa Luxemburg. Y esa milicia de los comunistas alemanes, bueno, había fracasado, pero había sido un ejemplo, había tenido sobre todo muchos medios de comunicación, entre otras cosas, porque se habían enfrentado a la extrema derecha alemana, es decir, no precisamente al partido de Hitler, que todavía no existía, sino a las milicias, al Volkur y todos los excombatientes de la Primera Guerra Mundial que se habían integrado en milicias nacionalistas. Y aquí en cierta forma era el ejemplo, y la prensa había traído muchas fotos de la revolución en Alemania contra la República de Weimar, y en cierta forma era el modelo. Habían venido muchos exiliados alemanes, que luego van a estar en la guerra civil, y en cierta forma, además, como en Alemania ya gobernaba el año 36 Hitler, pues muchos comunistas alemanes estaban refugiados aquí. Entonces era el modelo. Entonces se miraba mucho esa milicia alemana, que además, como todas las cosas alemanas, estaba muy organizadas. Recordemos que los alemanes eran una nación muy militarizada, tanto en la izquierda como en la derecha. Todos estaban organizados en milicias, claro. Entonces era en cierta forma el modelo, y por eso gustaba tanto en España el modelo. Además, Rosa Luxemburg estaba de moda, había sido fusilada hace relativamente poco tiempo. Bueno, aquí todavía nuestros socialistas, quiero recordar que tienen una urbanización aquí cerca que se llama Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, sí, señor. Es decir, que es una figura que tenía mucho tirón entre los socialistas españoles de largo caballero. Luis Togores, vamos a ver, vamos a volver al ámbito nacional. Hemos hablado en el informativo de la Liga regionalista de Francesc Cambó. ¿Qué diferencia existía entre los regionalistas de Cambó y los separatistas netos? Bueno, vamos a empezar. La Lliga era un partido burgués de derechas, dentro de los catalanes, mientras que Esquerra era un partido burgués de izquierdas. Es decir, los dos eran, digamos, pues, quizá la Lliga era republicana, pero de esa manera, porque Cambó era un antiguo monárquico, desengañado de la monarquía, y por tanto, digamos, que había llegado al republicanismo por el fracaso de las instituciones monárquicas con Alfonso XIII, pero en realidad no era un republicano, sino un posibilista. Esquerra eran republicanos. La Lliga podía convivir con una constitución como la que tenía España en el año 31. Es decir, ellos entendían, hoy día les podríamos llamar unos autonomistas, es decir, unos autonomistas burgueses de una derecha moderada, serían lo parecido a lo que quizá era Tarradellas durante la transición, es decir, que todavía, digamos, que querían una autonomía, pero dentro del ámbito de la Constitución, mientras que la Esquerra se había sublevado en el 34, eran republicanos radicales y además querían la independencia, tenían un cierto aire, por ejemplo, antes se ha hablado de Dellà, es decir, eran racistas, filonazis, y lo que querían era una Cataluña independiente fuera, digamos, del marco de la España nacional. Sí. Y eso les hace que estén enfrentados, porque al final eran dos concepciones incluso distintas de la sociedad y la economía. Una era la burguesía catalana de toda la vida, con el Seny y tal, encargados por Cambó, y la prueba está que en la guerra civil al final acaban todos cayendo en el bando nacional. Y por el otro lado estaba la Esquerra Republicana, que eran Companys y su gente, que eran verdaderamente radicales, republicanos, y al final acabaron aliándose con los partidos de extrema izquierda, como era la UGT, el PSOE, la CNT, etcétera, formando ese bloque que es el Frente Popular. Luis, la Gaceta de Madrid, ¿qué era? ¿Lo que puede ser hoy el BOE, el Boletín Oficial del Estado? La Gaceta, de hecho el BOE empieza en la época de Franco. Entonces, desde prácticamente Carlos III, teníamos un medio oficial para dar noticias, vamos a llamarle de Estado, y eso era la Gaceta. La Gaceta desaparece cuando ganan los nacionales y empieza el BOE, y curiosamente se ha conservado el nombre del BOE. Es decir, no han vuelto a la Gaceta de Madrid. Porque yo creo que no han sabido
Yo creo que Sánchez no ha sabido que esto tenía otro nombre, ¿no? Quizá un poco lo que le pasa a Radio Nacional de España, ¿no? Que se sigue llamando Radio Nacional de España, no porque sea la radio oficial de España, sino porque es la radio de los nacionales. Pero bueno, entonces la Gaceta sí, la Gaceta sería nuestro actual boletín oficial del Estado, donde se publicaban las leyes, bueno, toda la serie de cosas que emanaban del poder, en este caso de Nicieto Alcalá Zamora, presidente de la República, y del jefe de gobierno, Azaña. Pues muchísimas gracias, querido Luis Togores. Volverá con todos ustedes en Noticiario 1936 el profesor Luis Togores, historiador y escritor, prolífico escritor, como saben. Nosotros nos despedimos en este momento, emplazándoles a la edición de mañana de Noticiario 1936 a las 9:30 en punto, a las 21:30 horas, aquí, en Noticiario de 1936. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y lo dicho, hasta mañana.